Buenas tardes, voy a hacer otra lectura a propósito de los temas. Este es acerca de historia de la psicología política, el origen temprano de la psicología política chilena, de Iván Godoy Flores y Juan Carlos Romero Romero. Resumen: la psicología política es un campo de estudio disciplinario y transdisciplinario de ciencias sociales, nacido en Europa a inicios del siglo XX. Hoy la psicología política abarca temas de estudio que van desde el liderazgo de las políticas públicas, la corrupción, los conflictos, la violencia política y el terrorismo, entre otros. En Chile, diversos autores identifican el nacimiento de la psicología política a fines de la década de los 70 como resultado de la intervención de la psicología clínica en los trastornos provocados por la dictadura cívico-militar. El presente trabajo revisa y discute dichas afirmaciones, postulando que uno de los posibles inicios que se encuentra en la obra Balmaceda y el parlamentarismo de Chile, un texto psicoanalítico y histórico de 1914, escrito por el político historiador Ricardo Salas Edwards, en quien relata el conflicto político-militar de 1891. En nuestro trabajo se presentan análisis cualitativos y evidencia que apoyan nuestra aserción, marcando entre esta obra como el primer esfuerzo fundacional de la psicología política chilena. La psicología política chilena habría nacido como una reacción contextualizada a la violencia política del Estado y de esa forma se trataría de una respuesta vinculada a intervención clínica compensatoria de las consecuencias de la represión de la dictadura militar de 1973, Humán 1997. Para que este autor, los orígenes de la psicología política en Chile inician a fines de los años 70 con los estudios sobre los efectos de represión política sobre la víctima desarrollándose pasados los 90, con los estudios sobre la memoria y los efectos sociales de la violencia que constituye la primera línea de investigación que podría ser considerada de tradición fundacional de la psicología política en Chile. Sandoval 2015. De la misma forma, Sandoval y otros, en 2012, concuerdan con Guzmán 1997 el origen cronológico de la psicología política, agregando que desde ya la dictadura de la postdictadura se propicia una articulación diferente de los campos de la política y lo político, constituyéndose uno de los capítulos más relevantes de la historia de la psicología política en Chile, Sandoval al 2012. En cambio, los autores divergen con el carácter clínico de este planteamiento, explicando que la psicología política en Chile formaría parte integral de la psicología social. Para ellos, la psicología política sería un momento de la psicología social, pero no en el sentido de una expresión evolucionada de la disciplina, sino como un momento de articulación de una perspectiva propiamente psicosocial, que se asume que no hay fenómenos que se escapen de las coordenadas de lo político. Sandoval, 2012, 446. Y que además de la construcción de esta percepción de la psicología política se requiere asumir las consecuencias de los desplazamientos que han afectado seriamente el desarrollo de la psicología social. El primero de carácter interno en la propia disciplina epistemológico y el segundo de tipo sociohistórico. Y va a ser un planteado por Saucedo, que sustenta que el desarrollo temático de la psicología política está estrechamente relacionado con el lugar en que se realizan las investigaciones. Proponen comprender la psicología política como un momento de la historia de la psicología social desarrollada en Chile, todo como plena vigencia hoy, por cuanto cada lugar aporta los insumos necesarios para el desarrollo epistemológico de la disciplina. De esta forma, esta comprensión de psicología social, según los investigadores, se articula de manera diferente con las dimensiones de la política y lo político, a partir de los cambios históricos de la sociedad y teóricos de la disciplina. Esta perspectiva, dicen, permite observar como buena parte de la investigación psicosocial que no ha sido incluida en la definición tradicional de psicología política, en cuanto se refería a fenómenos políticos sociales a partir de un proceso de transformación de la sociedad chilena que comenzó con el golpe de Estado de 1973, para ambas direccionalidades. Sin embargo, la presente investigación postula que uno de los posibles inicios de la psicología política en Chile se encuentra en la obra Balmaceda y el parlamentarismo en Chile, un estudio de la psicología política chilena. Un texto psicopolítico histórico del 1914 escrito por el político e historiador Ricardo Salas Edwards, que relata el conflicto político-militar de 1891. El planteamiento discute la afirmación de Guzmán, Sandoval y otros, y muchos otros sobre el origen de la psicología política chilena. La obra de Salas 1914, al igual que los demás tratados fundacionales de la psicología política de inicio del siglo XX en Europa, como Emil Butmi, Nicola Fornelli, Eloy Louis André y Gustave Le Bon en América Latina por Agustín Álvarez y Víctor de Brito, entre otras, está relacionada con los contextos sociales, políticos e históricos que experimentaron estos primeros autores. Por lo tanto, más allá del lugar donde se hizo la psicología política, fue la experiencia fenomenológica de los autores en un contexto histórico específico, lo que aportó los insumos para la construcción de esta disciplina. Así ocurre con Salas, quien, narrando una psicohistoria en el marco de un conflicto político-militar ocurrido a fines del siglo XIX, escribió un texto subtitulado Un estudio de psicología política chilena. Sin embargo, pese a la eh,
similitud contextual de origen psicohistórico de la obra de Sala con los demás textos fundacionales de la psicología política en Europa, ello no sería suficiente para sustentar que Balmaceda y el parlamentarismo en Chile fuese una obra fundacional de la psicología política chilena. De hecho, pueden determinar algunas premisas importantes que sustentarán esta tesis en la actualidad. Con esta premisa hipotética fue posible, por tanto, determinar la contribución de la obra de Salas a la psicología política como texto fundacional de esta disciplina en Chile. Metodología. Premisa hipotética desde la psicología política. La psicología política es un campo de estudio interdisciplinar, de Bonn 1910, multidisciplinario, Montero 2009, e incluso pluridisciplinario de las ciencias sociales orientado a explicar los comportamientos políticos y sociales. Dorna en 2016. Respecto a las materias tratadas en la psicología política, diversos autores como Montero, Optitas, Dorna, Hur, etc., o Suárez de Silva abordan diversas historias de investigaciones de la disciplina de la actualidad, tales como personalidad y políticos, autoritarismo y psicología de masa, política de élite, de liderazgo, ideología y opinión pública, ideológica, estilo cognitivo, funcionamiento ideológico, desafíos y cómo toma decisiones, prejuicio, conflicto, violencia, transformaciones políticas, psicología social del mal y del daño, protesta y revolución, psicobiografía, personalidad, creencia, cognición, afecto y emociones, la psicología y el comportamiento electoral, la psicología del nacionalismo, la psicología de las relaciones internacionales, el individuo como actor político, el político o el líder, coaliciones o estructuras políticas, relaciones entre grupos políticos, los grupos políticos, desarrollo humano y la economía política, los conflictos, las diversas formas de violencia política, los marcos culturales, fenómenos de corrupción pública, uso de medios y técnicas de propaganda en los discursos políticos, falla de la democracia y de efecto de la ideologización de la participación ciudadana, nacionalismo, internacionalismo, liderazgo, poder, opinión pública, política, autoritarismo, sociopolítica y conducción colectiva, entre otras. El caso de Chile, Sandoval, proponen que una aproximación al sostener que la psicología política chilena aborda materias tales como estudio de los efectos de la represión política sobre las víctimas, estudio sobre memoria, los efectos sociales de la violencia, estudios de participación política, todas las formas de acción y organización, sobre los aspectos procedimentales del prejuicio hasta los efectos del bienestar y la calidad de vida de las víctimas, del prejuicio, estudios de identidad nacional, hasta las nuevas formas de subjetivación, entre otros. Según Montero y Barón, 1987, los artículos publicados sobre la disciplina entre los años 1956 y 1986 revela que el 83% aborda el trauma político, el 7% sobre el rol político del psicólogo y la psicología, y los demás artículos tratan de la identidad y carácter nacional, percepción y cognición política y otros aspectos. Magaña, Dorna y Torres, 2016, recogen, entre otros, artículos latinoamericanos, trabajos de 7 investigadores realizados en Chile cuyos temas abordados fueron trauma político, conducta política, género y identidad sexual, y reseñas multidisciplinarias. Una muestra reciente expuesta por el Grupo de Investigación de Psicología Política de la Universidad de Valparaíso revela que en el año 2009 y 2018 artículos publicados sobre trauma político continúan siendo el principal abordaje sobre la psicología política chilena, con 47 con un total de 35 artículos. Decide la conducta política con 25%, género y diversidad con un 6%, y otros aspectos como identidad o carácter nacional y percepción y cognición política con menores participaciones. Actualmente la psicología política chilena es un campo heterogéneo de contenido de información que se enmarca predominantemente en los tópicos abordados por la psicología política latinoamericana, y a partir de esa definición de la disciplina comúnmente aceptada por los investigadores, fue preciso distinguir a lo menos 3 premisas hipotéticas que son propias de la psicología política actual para determinar la contribución de la obra de Salas a la psicología política como obra fundacional en Chile. El estudio de la psicología política narrado por Salas debería contener una perspectiva de interacción multidisciplinaria en las ciencias sociales de la época, explicitando la articulación existente entre ellas. El método elegido fue el análisis de contenido. Las materias abordadas en la obra de inicio del siglo XX debería ser un símil con las materias estudiadas por la psicología política actual. El método propuesto por la investigación cualitativa fue el de triangulación de autores. La obra debería proveer una aproximación por el origen de la psicología política chilena. El método elegido fue el análisis de contenido. La psicología política de un conflicto político-militar.
Solo en 1914 escribió desde la perspectiva metodológica de la observación del participante la psicobiografía de Balmaceda, interpretó las relaciones de una realidad política contingente, delimitando un contorno ideopolítico psicologizado del conflicto político-militar de 1891. En este sentido, son abundantes en la obra de la referencia a la psicología de los políticos, diferenciándose estas de las obras caracterizadas por el trabajo meramente historiográfico del conflicto, escritas en diferentes épocas hasta nuestros días. Respecto a la vinculación con ciencias sociales, primera premisa hipotética de la obra Balmaceda y el parlamentarismo en Chile, de 1914, pesa irrefutablemente la vinculación holística entre las disciplinas de las ciencias sociales. El autor, siguiendo a Gustave Le Bon, 1910, construyó una obra con distintos materiales que con analogía a las distintas ciencias sociales que se identificaron con la investigación como una forma de comprender de manera interdisciplinaria el conflicto político-militar de 1891. Muchos años más tarde, Mayorga destacaría la línea holística de interpretación que hiciera el historiador Sagredo, 2001, quien, descubriendo la pluridimensionalidad de lo denominó la Guerra Civil Chilena 1891, reveló la infinitud de miradas de las cuales se podía observar un fenómeno como este, Mayorga 2008. Por tanto, esta relación de interdisciplinaridad de las materias entre las ciencias sociales es la que observa en la psicología política en la obra de Salas y se repitió tiempo después en el pensamiento de otros cientistas sociales, como ejemplo Correa y Almeida, 2015, que refiriéndose a la interdisciplinaridad de la psicología política, dicen, permite que se comprendan los fenómenos desde varias perspectivas, superando los abordajes reduccionistas o parciales y ofreciendo siempre elementos teóricos metodológicos importantes para la explicación de los movimientos sociales, con Correa y Almeida de 2015. Agregan además que la manera que comprenden el poder es considerando las tres esferas social, económica, política, jurídica, militar y cultural ideológica que conectadas directamente con su interdisciplinariedad logran superar las dicotomías. Tales esferas son tratadas de la misma manera de la obra de Salas. Siendo así, en la obra de Salas se observa incluso una transdisciplinaridad de las ciencias sociales como la economía política, sociología política y otros que se conocen como antropología política, ciencia política o psicología social, confirmando así el carácter y el tratamiento psicopolítico. Esta premisa hipotética no se cumple gracias a que el tema central de la obra obligó al autor desde una perspectiva más allá de la historiográfica a comprometer una perspectiva transdisciplinar de materias abordadas por las ciencias sociales, tal como se observa la segunda premisa hipotética. Esta perspectiva permite una mirada integral en una narrativa psicohistórica de uno de los conflictos políticos más importantes de la historia de Chile, que concluyó con un saldo de cerca de 15.000 a 20.000 muertos. Archivo Nacional de Chile 2017. Respecto a la segunda premisa hipotética, en la obra de Salas se relacionan materias tratadas desde luego con la psicología política, tales como la personalidad de los políticos, la política de la oligarquía, conflicto ideológico, violencia política, psicobiografía de Balmaceda, el comportamiento electoral, la psicología del nacionalismo, la psicología de las relaciones internacionales, el individuo como actor político, el liderazgo político, coaliciones y estructuras políticas, relaciones entre grupos políticos, los procesos políticos, la economía política, el fenómeno de corrupción pública, uso de medios, técnica y propaganda en los discursos políticos, procesos políticos, de economía, de discursos políticos, autoritarismo y conducta colectiva, entre otros. Muchas de estas materias terminaron transitando entre la disciplina de ciencias sociales en la obra de Sala, con la clara finalidad de comprenderla mejor en cada contexto de estudio. En ese sentido, las materias abordadas por la psicología política de Salas se asemejan más a los temas abordados por la psicología política europea que la latinoamericana actual. En consecuencia, la psicología política de Salas no tiene un símil con la psicología política chilena actual. Respecto de la tercera premisa hipotética, la obra de Salas permite distinguir distintos contextos de origen temprano de la psicología política en Chile. El primero se refiere a la tesis que el origen de la psicología política chilena es el resultado de una narrativa psicohistórica que no emerge de lo social, sino que desde directamente un relato psicopolítico y psicobiográfico de Balmaceda, como se observa en Balmaceda y el parlamentarismo en Chile. El autor escribe una narrativa histórica como él reconoce y además se sustenta desde la descripción
siempre presente, de la caracterización psicológica de los personajes como un intento propio de comprender y sustentar las decisiones que alteraron los asuntos políticos durante el conflicto de 1891. A lo largo de la obra de Salas se contextualiza el control político en manos de los poderosos grupos oligárquicos de la época, distinguiéndose a lo menos dos grandes líneas argumentales: el relato político contingente de la época convulsionada en la posguerra al Pacífico, eh, acá por la lucha de poder del Estado en el Chile del siglo XIX, seguido de un análisis contextual rico en detalles psicohistóricos y ampliamente eh, sí, ya, es que casi no veo un carajo. Disculpen. Ya. Y dos, seguido de un análisis contextual rico en detalles psicohistóricos y ampliamente diferenciado. La permanente descripción psicopolítica de José Manuel Balmaceda, su principal personaje en esta obra historiográfica. Salas no es con su admiración, pero al mismo tiempo su oposición a Balmaceda, realizando análisis psicologizados como antecedente para comprender el actuar político, es lo que termina siendo también una obra psicobiográfica. Más tarde, Hearst, concordando con Salas, dice que la historia de Chile fue entre los años 1861 y 1891 la expresión de un determinado clima mental creado por el liberalismo individual y el parlamentarismo. En este caso, el estilo de vida político que corresponde al siglo XIX y comienzos del XX. Y como todo estilo encierra valores propios, los acontecimientos en último término no pudieron sino ser expresión de estos valores. Para Sala, la historia no era el producto de un proceso, sino una sucesión de consecuencias y acontecimientos al estilo causa y efecto. Sobre la comprensión de los acontecimientos, Caetano, en 1996, explica que los historiadores, grosso modo, buscan comprender las transformaciones por las cuales pasan las sociedades como un modo de conocimiento, como una búsqueda de explicación científica que a su vez está directamente vinculada con las concepciones de la verdad, de la ideología y los intereses políticos en cuanto el sujeto social defiende. Caetano, 1996, página 86. En ese sentido, la elección de Salas por el contexto político argumentativo de su obra no fue al azar. Esta puede ser considerado incluso más con esfuerzo psicohistórico en rescate de la memoria política, es la continuidad de escribir la historia desde la vereda de los vencedores. Esto concuerda con lo explicado por Chaui. Chaui, 1980, cuando escribe: el vencedor es transformado en el único sujeto de la historia. Los vencidos pierden el derecho a la historia. Se elimina la memoria para recordar que los hechos de los vencedores. Chaui, 1980, página 124. Una pausa. ¿Vamos bien? Sí. Por lo tanto, se podría decir que esta obra peculiar es una temprana vinculación de la psicología y la política en un contexto psicohistórico. Es decir, el origen de la psicología política chilena no es el resultado de la observación del desarrollo de un tipo psicosocial como actualmente se argumenta. Lo anterior se vincula necesariamente con la siguiente observación. Se puede afirmar que la psicología política chilena tiene sus primeros pasos de la mano de la obra de Salas, saltándose el estudio psicosocial para abordar netamente fenómenos psicopolíticos. Según plantea Hayes, en 1974, abiertamente contrario a la doctrina de Balmaceda, la revolución de 1891 no tuvo carácter social, no se combatió por reivindicaciones sociales. En la crisis de 1891 se enfrentaron dos sectores políticos de la alta burguesía, pues un conflicto entre dos poderes del Estado: el legislativo, representado por todas las agrupaciones partidarias, por la Armada, por el Ejecutivo, representado por los amigos políticos de Balmaceda, y el Ejército. Bajo este argumento, y a pesar de las materias sociales abordadas, este conflicto que le permitió a Salas profundizar en el legítimo análisis desde el punto de vista psicosocial. Incluso el mismo autor se refiere a la escasa participación de grupos sociales en el conflicto político-militar. El bajo pueblo, los artesanos y los proletarios, toda la masa en que se reclutan los soldados y clases al principio habían mirado con indiferencia la contienda sin comprender su alcance. Sala, 1925. Y es evidente que de esta masa tan poco
tampoco entusiasmo mostraban por la causa de la dictadura, que no podían esperar muchos soldados aéreos, sino hombres que se batieron fríamente o que se dejaran matar con la estoicidad depreciativa de la vida que caracteriza al chileno. En compañía con lo anterior, Heise, en 1974, agrega hasta fines del siglo XIX la masa trabajadora, aún los sectores mesocráticos no habían tomado clara congruencia del problema de la igualdad que contribuiría en el siglo XXI, la gran meta y centro de las luchas proletarias organizadas y dirigidas por los grupos mesocráticos. Todavía se aceptan las desigualdades sociales como algo natural. Coincidiendo con la visión psicosocial de Salas sobre la escasa participación social en el conflicto, argumenta que en aquellos años la participación política de las masas se reducía a una simple reacción emocional determinada más que por convicciones personales, más que la irresistible fascinación por la presión mágica que ejercían sobre el pueblo las palabras encendidas de los defensores de la libertad del Congreso y la democracia. El pueblo rechaza instintivamente toda dictadura. Lo anterior se vincula, si hemos destacable que el conflicto político en 1891 es de carácter netamente oligárquico, pero el primitivo suele referirse al ámbito netamente social como en los demás conflictos. Con lo expuesto es conveniente argumentar, citando a Garzón, 2008, que la psicología política en su propia definición da un salto más allá de lo social, ampliándose a un campo de intervención de la psicología centrado en el estudiar la relación entre los procesos psicológicos y los fenómenos políticos. Otra aproximación se refiere a que el argumento narrativo respecto al conflicto en la obra Balmaceda y el parlamentarismo sería de origen el origen de la psicología política en Chile. La obra de Sala fue un estudio de psicología política aplicable en el conflicto político-militar de 1891. Y esta obra es citada por 10 autores de la historia política de Chile. El conflicto, como dice Coser 1996, como el choque de valores e interés, las tensiones entre lo que es y lo que de acuerdo con algunos grupos sociales o individuos debería ser el conflicto entre capitales invertidos y la nueva demanda de acceso a la riqueza. El poder o el estatus están lejos de ser fenómenos patológicos, son estimulantes de la vitalidad social en sociedad suficientemente flexibles para permitir o hasta incluso estimular la expresión sin obstáculos de intereses y valores confrontantes. Los conflictos armados son un campo de estudio de la psicología política. Anticipadamente se podía argumentar que la obra de Salas es incluso una tesis de polemología que permite a la psicología buscar o comprender las causas del conflicto político militar de 1891, pues como menciona Butul, en 1967, los conflictos armados son siempre precedidos y acompañados de motivaciones y raciocinios justificados de naturaleza política, donde precisamente las motivaciones y los raciocinios pertenecen al campo de la psicología. Al respecto, Dorna, 2016, se refiere a la polémica en su sentido etimológico, es decir, la guerra y los conflictos que pueden provocar los enfrentamientos armados y políticos. Como una de las principales orientaciones a ser considerada el desarrollo de psicología política o disciplina, y en este sentido el conflicto cívico-militar de 1891 descrito en Balmaceda y el parlamentarismo en Chile constituyó un inmejorable escenario para esta orientación. El autor además logró desarrollar un proceso narrativo específico, producto de una articulación en la perspectiva propiamente psicopolítica de coordenadas políticas en el marco de una lucha armada como medio de resolución de los conflictos de intereses económicos. Conclusiones. Para determinar la contribución de la psicología política de Ricardo Salas Edwards con la obra Balmaceda y el parlamentarismo en Chile, un estudio de la psicología política chilena, fue preciso reconocer los elementos distintivos que de alguna manera caracterizarán la disciplina en la actualidad. Ponderando el hecho de que se trataba de una obra de inicio del siglo XX, para ello fue preciso establecer tres premisas hipotéticas. En primer lugar, revelar el carácter multidisciplinario de ciencias sociales tratadas en la obra. En segundo lugar, establecer un símil de materias psicopolíticas tratadas en obra comparada con la actualidad. Y finalmente, establecer algunas tesis psicopolíticas resultantes de la obra ambientada en la conducta de los políticos involucrar el conflicto político-militar de 1891 como origen de la psicología política en Chile. La obra será solo conocida por la contribución histórica y biográfica del presidente de Balmaceda y creada por muchos historiadores y citada por muchos historiadores. Sin embargo, a la luz de esta investigación se pudo vincular también la narrativa de una psicohistoria política con una psicobiografía. El autor escribe un cierto punto de partida para el entendimiento de una psicología de los políticos y siente
las bases para que la psicología social de la obra puede ser leída como la psicología política contemporánea, desarrollando un proceso narrativo específico producto de la articulación de la perspectiva propiamente psicopolítica y de referencias políticas. Además, la obra contiene un texto de tratamiento inédito para su época, distinguiéndose de los demás relatos historiográficos de los sucesos acaecidos antes y durante el conflicto político-militar de 1891 desde una perspectiva de un político, de una oligarquía conservadora y un sistema plutocrático. Considerando que la obra de Sala es una narrativa psicohistoriográfica, el autor tuvo que la libertad de articular en las ciencias sociales de su época el relato de la psicología de los políticos, configurando en esta temprana relación entre psicología y política la naturaleza psicopolítica de la obra. Se puede decir que la psicología de la historia de la psicología política actual, sobre todo en el enfoque europeo y latinoamericano, se escribe de la realidad de cada autor y se desarrolla bajo una perspectiva interdisciplinaria y pluridisciplinaria del estudio de las ciencias sociales. Aborda las materias de estudio que le son propios de su origen histórico-geográfico, entendiendo las distintas realidades sociopolíticas de cada pueblo en particular, con su problemática y cultura de una manera muy amplia, contribuye al desarrollo psicohistórico y de reconstrucción y reparación de la memoria histórica, plantea desafíos para un mejor análisis crítico de cada fenómeno político, una posibilidad de predecir el efecto social de determinadas causas políticas y viceversa. Tratar de determinar la contribución de esta obra a la psicología política con un campo multidisciplinario de interpretaciones, se observa que la materia tratada en la obra de Sala una transición entre las ciencias disciplinas de las ciencias sociales, recibiendo a cada una de estas un tratamiento específico que contribuyó a una mejor comprensión de los fenómenos sociopolíticos, describiéndose de una manera más holística. Esto fue gracias al nivel de estudio en que cada ciencia social fue requerido. Por ejemplo, no hubo un solo abordaje de la sociología, sino también se identificaron elementos de la sociología política. A pesar de la psicologización de la narrativa, la obra no es tan solo un estudio de psicología, sino también contiene elementos de la disciplina que transita entre la psicología política como la conocemos hoy. Lo mismo se puede decir de la antropología, cuyo ámbito descrito en esta investigación con material ligado van a una antropología política. Así también la economía política tuvo un papel en la comprensión de determinados acontecimientos vinculados a los ingresos fiscales y la relación de la economía con los políticos del conflicto de 1891. Por tanto, las materias tratadas en la obra corresponden a las investigadas por la psicología política actual, principalmente desde el enfoque europeo. Además, estas materias recibieron un procedimiento de la disciplina procedimientos de la disciplina de las ciencias sociales con sus respectivas especialidades políticas. Se ha determinado que es un estudio de psicología política en un contexto complejo con la narrativa abordada por este artículo. Las materias transitan por los niveles más específicos de las disciplinas de las ciencias sociales. De esta experiencia se plantea entonces que la psicología política, en contexto de complejidad sociopolítica, sea un campo de investigación transdisciplinaria en las ciencias sociales, es un ejemplo de la necesidad actual de abordar la complejidad de un conflicto político, descrito por Sala bajo la transdisciplinariedad, haciendo transitar los diversos aspectos de los acontecimientos a través de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, pues cada una de las cuales aportará desde su pertinencia, interpretación y profundidad de la comprensión de los fenómenos sociales, políticos y económicos. Se puede plantear que la obra Balmaceda y el parlamentarismo en Chile, como estudio de psicología política, cumple con las tres premisas planteadas por esta hipótesis. Más que interdisciplinario, multidisciplinario, pluridisciplinario, la psicología política descrita en la obra de Sales es un campo de investigación transdisciplinario de las ciencias sociales, en 1914. En concordancia con lo anterior, las materias abordadas por la obra analizada coinciden con las temáticas estudiadas por la actual psicología política europea, y a su vez las materias abordadas por Sales transitan entre disciplinas de ciencias sociales, recién en cada una hay perspectivas que contribuyen a una mejor comprensión de los fenómenos sociopolíticos. La obra de Sala constituye un punto de partida de la psicología política chilena que invita a reflexionar respecto de un abordaje hasta ahora desconocido sobre el conflicto político militar de 1891, porque desde diversas perspectivas de estudio de las ciencias sociales se obtuvo una visión distinta de uno de los conflictos más impactantes de la historia de Chile. La obra motivo de estudio trasciende en una indudable contribución para establecer tempranamente en Chile la primera obra sobre psicología política a partir de la política contingente de finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. La psicología política chilena actual es un campo heterogéneo de diversas materias con su origen singular propio, basado en un estudio fundacional polemológico, psicohistórico y psicobiográfico. Aquí la referencia.
Casi me acuerdo de este libro, era bueno. Psicología política y defensa social. Ya. Este es el artículo de los orígenes de la psicología política chilena. En la investigación de Salas Edward de 1914. Esa, esta es la lectura del capítulo.